Bien, vamos con el primero de los 4 métodos para la resolución de problemas de programación lineal multiobjetivo que vamos a ver, que ya los anticipamos en el vídeo anterior. Este es el método que se suele conocer como de la distancia y consiste básicamente en lo siguiente. Si consideramos lo que podría ser una hipotética solución ideal, es decir, cuál es el óptimo en todas las funciones objetivo simultáneamente, ¿no? Pues cada una de las funciones objetivo tiene su óptimo, pues los podemos considerar todos simultáneamente. Ya dijimos que lo más normal es que no vaya a existir una solución, es decir, un punto de la región factible que alcance todos estos óptimos simultáneamente, pero aún así, cada uno de estos puntos, pues las funciones objetivo tomarán un cierto valor. Con lo cual nos podríamos plantear simplemente por el punto que se acerque más a todas simultáneamente, es decir, que si yo calculo las distancias, o la suma de las distancias entre nuestra solución y todas las soluciones individualmente, tratar de hacer eso lo más pequeño posible. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un problema uniobjetivo y de maximizar, por ejemplo, ¿no? Y el óptimo es 4, pues entonces yo la distancia la puedo reducir a 4. Claro, porque si el óptimo es 4, pues eso significa que hay un punto en el cual la función objetivo vale 4. Y ya está. Ahora, si tengo dos funciones objetivo y los óptimos son 4 y 8, pues lo más normal, lo que hemos comentado, si yo puedo encontrar un punto que valga 4 en la primera función objetivo y 8 en la segunda, pues entonces ya está, es el óptimo simultáneo en todas y la distancia es 0. Como normalmente esto no va a ser posible, pues nos podríamos plantear simplemente por minimizar la distancia. Es decir, que si yo, por ejemplo, encuentro un punto que vale 4 en la primera función objetivo y que alcanza el 7 en la segunda función objetivo, pues bueno, aquí la distancia, si la consideramos como la suma de distancias, pues la distancia sería 1, ¿no? Aquí se ha alcanzado el óptimo en la función objetivo, en la primera función objetivo, mientras que en la segunda nos hemos dejado un margen de 1. Digamos, una distancia de 1, ¿no? Bueno, pues si medimos la distancia de esa manera, podríamos decir que se ha quedado a distancia 1 de la solución ideal y podríamos plantearnos por minimizar, tratar de encontrar el punto de la región factible que minimice esta cantidad, ¿de acuerdo? Vale, entonces este va a ser un poco el enfoque. Ahora lo que tenemos que hacer obviamente es definir exactamente, con precisión lo que hemos dicho, cómo medir estas distancias y luego pues cómo plantear el nuevo problema, ¿no? Porque al final va a consistir esencialmente, tanto este método como los demás realmente, en plantear uno o varios, en traducir nuestro problema multiobjetivo a un problema uniobjetivo con una función objetivo diferente, o quizá en varios. Esto también ocurre en alguno de los métodos, en el lexicográfico concretamente. Entonces, en este caso se trata simplemente de traducir nuestro problema en un nuevo problema en el que la función que es uniobjetivo, ¿vale? Con otra función objetivo diferente que calculamos a partir de las originales que tenemos, ¿no? Combinándolas de cierto modo. De acuerdo, entonces pensemos en la siguiente situación. Tenemos este problema multiobjetivo con dos objetivos. Podríamos dividirlo en dos problemas uniobjetivo, ¿no? Es decir, optimizar por un lado la primera función y por otro lado la segunda. Y bueno, imaginemos que obtenemos lo siguiente, por ejemplo. Si optimizamos la primera con respecto a la primera función objetivo, pues imaginemos que obtenemos esta solución, la 0,4. Y resulta que el valor de la primera función objetivo es 4. ¿Vale? Eso, como estamos maximizando, los dos son problemas de maximizar, pues entonces eso lo que significa es que la primera función objetivo, el máximo es 4. Sin embargo, en la segunda función objetivo, este punto solo alcanza el 8. ¿Vale? Por otro lado, recíprocamente, si maximizamos la segunda función objetivo por separado, ¿de acuerdo? Ignorando la primera, pues entonces obtenemos esta otra solución, 2,7, 5,3, y el óptimo correspondiente es 13,4. Es decir, eso lo que me está diciendo es que el máximo de la segunda función objetivo es 13,4. Y este punto, sin embargo, en la primera función objetivo, si evaluamos, solo obtiene un 2,7. ¿Qué es la información que nos está diciendo esta tabla? Que por cierto, esta tabla de aquí se suele conocer habitualmente como la matriz de Pagos, ¿de acuerdo? De alguna manera nos relaciona las soluciones que son los óptimos individuales de cada una de las funciones, qué valores toman en todas las funciones objetivo, para ver si con eso pues, podemos hacer cierta comparación y hacernos una idea, ¿no? De momento lo que tenemos es que, por ejemplo, en la primera función objetivo, el óptimo es 4. Y la solución, cuando nos centrábamos solo en optimizar la segunda función objetivo, el óptimo que se alcanzaba era 2,7, es decir, optimizábamos la segunda función objetivo, pero en la primera nos dejábamos un margen de 1,3 puntos con respecto a lo que sabemos que es el óptimo, ¿no? En esa región factible. Y viceversa, cuando resolvíamos el segundo problema, pues comprobamos que el máximo de la segunda función objetivo era 13,4, con lo cual, al resolver el primero,
nos habíamos dejado un margen de 5,4 puntos. ¿Vale? Esto, siguiendo la terminología que dijimos en el vídeo introductorio, pues lo que tenemos es que estas dos soluciones no son comparables, ¿verdad? Porque, claro, una solución es mejor en la primera función objetivo, concretamente, ¿no? En este caso, la primera solución es mejor en la primera función objetivo, porque vale 4 versus 2,7, pero es peor en la segunda, ¿vale? Y la segunda solución, al revés, es mejor en una y peor en la otra. Con lo cual estas dos no son comparables entre sí. Entonces no está claro a priori cuál de las dos es mejor y cuál va a ser, por tanto, preferible. Entonces, el óptimo de nuestro problema en general va a ser una de estos dos, va a ser un punto intermedio. Bueno, no lo sabemos y tenemos que ahora desarrollar, ¿no? Desde luego lo que sí que sabemos es que nuestra solución ideal, esa que nos estaba interesando al principio, es esta de aquí. Es 4 y 13,4. Esos son los óptimos de cada una de las funciones objetivo individualmente. Recordemos que si denotamos nuestras funciones objetivo por zi, ¿vale? Zi sería una función de las variables, ¿de acuerdo? Esto de aquí sería una función, aquí con punto. Sin embargo, si luego le agregamos el asterisco, con eso estábamos denotando no una función, sino un número, el valor óptimo de dicha función objetivo, ¿de acuerdo? Eso por recordar un poco la notación. ¿Vale? Pues si las metemos todas en un vector, pues podríamos decir que esta es la solución óptima ideal. Esa solución no es alcanzable, porque ya hemos visto que si yo quiero optimizar uno, lo puedo hacer, pero entonces el segundo no se optimiza, y viceversa, si yo optimizo el segundo, el primero no se optimiza. Con lo cual, una solución ideal que alcance el óptimo en los dos a la vez no se va a suceder. Vamos a tener que llegar a un compromiso, a una solución de Pareto, es decir, que no sea dominada por ninguna otra, y que, bueno, optimice en cierto criterio. En este caso ya lo hemos anticipado. Lo que voy a querer es una solución, es decir, un conjunto de mis valores, de mis variables, x y, en este caso x1 y x2, tal es que cuando yo le calcule a estas soluciones las dos funciones objetivo, el z1 y el z2, minimice la distancia precisamente a estos dos valores óptimos. ¿Vale? Es decir, a lo mejor me deje un margen de pues 0, tanto por aquí y 1, tanto por aquí. Lo que sea lo máximo que yo me pueda acercar simultáneamente a las dos. Dejarme el mínimo margen. Bien, ¿cómo medimos esa distancia? Al final es una distancia entre vectores. Porque claro, cuando yo a mi solución, a mi conjunto de x y, le aplico la primera función objetivo, pues me sale un valor, y cuando le aplico la segunda función objetivo me sale otro valor, con lo cual al final me sale un vector. Y yo ese vector lo quiero comparar con el 4, 13,4, que es la solución ideal, ¿no? Y pues básicamente quiero calcular el punto que esté más cercano de este de aquí, con lo cual tengo que medir la distancia entre esos dos puntos. Como son dos puntos de R2 o en general de RP, si tenemos P funciones objetivo, pues tenemos que calcular la distancia con alguna métrica. Ya sabemos que hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, que de hecho no va a ser la que utilicemos, pero una posible, sería utilizar la distancia euclídea, que recordemos que es simplemente coger las dos coordenadas, coger la diferencia, elevarla al cuadrado, sumarla y tomar la raíz cuadrada. Obviamente eso no es lineal, y por tanto no lo podríamos usar como nueva función objetivo de un problema de programación lineal. Con lo cual, precisamente la distancia euclídea no es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver dos opciones posibles. Y esas dos opciones son las siguientes. Podemos usar por un lado la métrica L1 y por otro lado la métrica L infinito o minimax. ¿Vale? Estas dos métricas o distancias son muy habituales en matemáticas. Y la primera, de hecho, es la que ya he introducido antes como ejemplo. ¿Vale? La primera consiste en que si yo quiero calcular la distancia entre dos vectores, pues simplemente calculo la distancia de cada una de las coordenadas y la sumo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Recordemos que nuestro objetivo es definir una nueva función para nuestro problema de programación lineal, una nueva función que sí que sea lineal y que lo voy a querer minimizar, ¿vale? Porque es la distancia al óptimo. Entonces, en este caso, fijémonos cómo estamos definiendo esta función. Pues por un lado tenemos para cada una de las funciones objetivo, vamos a decir, para la función objetivo y-ésima, pues tenemos zi, que es la propia función, calculamos su distancia al óptimo, y esto lo habremos calculado previamente, es decir, por ejemplo, en el caso de nuestra primera función era este 4.0, ¿no? El óptimo es 4. ¿Vale? Pues yo puedo calcular la distancia de la primera función objetivo al 4. Hago lo mismo con el resto de funciones objetivo y la sumo, es lo que hemos dicho aquí antes. Por ejemplo, en el caso de esta solución, la 4,8, ¿cuál sería la distancia a la solución ideal en la métrica 1? Pues sería, en primer lugar tenemos aquí 0, porque en la primera función objetivo alcanzamos el óptimo, y en la segunda nos dejamos 5,4 de margen, comparado con el 13,4 que es óptimo. Con lo cual, ¿cuál es la distancia de esta solución, de esta primera solución, la solución 0,4,
a la solución ideal, pues es 5,4 en la métrica L1, ¿vale? Y por otro lado, en el caso de la segunda solución, ¿cuánto nos estamos dejando? Pues aquí en la segunda coordenada estamos alcanzando el óptimo, que es 13,4, y en la segunda nos estamos dejando un margen de 1,3, con lo cual lo sumamos y el margen total que nos estamos dejando es 1,3, con lo cual esta segunda solución, la 2,7, 5,3, por lo menos en la métrica L1 y sin hacer ningún ajuste adicional, que ahora vamos a ver que conviene hacerlo, pero sin hacer ningún ajuste adicional, esta segunda sería mejor que la primera, porque la primera se deja un margen de 5,4 con respecto a las soluciones ideales, mientras que la segunda solo se deja un margen de 1,3. Bien, ya veremos si luego eso se mantiene, pero esa sería la idea de la distancia L1, ¿de acuerdo? Por otro lado, la distancia L infinito simplemente se basa en tomar la máxima distancia de las coordenadas. Es decir, en lugar de comprobar la distancia de todas las coordenadas y sumarlas, miro la distancia de todas las coordenadas y me quedo con el máximo. Claro, en este caso, como la solución es tan trivial, realmente es la misma, porque claro, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En el caso de la primera solución, tenemos una distancia de 0 en la primera función objetivo, porque alcanzamos el óptimo, y una distancia de 5, no me deja escribir ya por aquí, de 5,4, ¿no? En la segunda. Con lo cual, claro, la suma eran 5,4, pero el máximo también es 5,4, con lo cual en este caso coinciden. Sin embargo, imaginemos que podrían ser distintas. Por ejemplo, si yo tuviera 3 funciones objetivo, pues a lo mejor en la primera alcanzo el óptimo, con lo cual la distancia sería 0. En la segunda me quedo a distancia 1 y en la tercera me quedo a distancia 2, de lo que es el óptimo para esa función objetivo. Entonces, la distancia en L1, ¿vale? La distancia en L1 de esta solución a la solución ideal sería 3, pero la distancia en L infinito sería 2, ¿vale? Nos quedamos con el máximo en lugar de con la suma. Esa es la única diferencia. Entonces son 2 distancias bastante habituales. Obviamente esto sí que es lineal. Es verdad que aquí le estamos introduciendo los valores absolutos, ¿vale? Lo que pasa es que en la práctica no vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que estos valores que hay aquí son los óptimos. Es decir, eso es el máximo en el caso de un problema de maximizar o el mínimo en el caso de un problema de minimizar. Con lo cual yo siempre sé si esto es mayor o menor que esto y por tanto lo puedo escribir en el orden correspondiente. Me explico. Si yo sé que esto es un problema de maximizar, pues siempre voy a poder escribir el zi asterisco menos el zi. Y no hace falta que le ponga valor absoluto, porque es que es un problema de maximización, con lo cual este valor de aquí, el óptimo, siempre es mayor o igual que cualquier otro valor que pueda tomar el zi, con lo cual esta resta siempre es positiva, ¿de acuerdo? Y al revés, si lo que estoy haciendo es minimizar, pues entonces lo escribo al revés, ¿no? Entonces yo ya sé que puedo escribir simplemente el zi menos el zi asterisco, si estoy en el caso de un problema de minimizar. Y esto siempre va a ser positivo porque esto es el mínimo. Esto de aquí es el mínimo, nunca puedo tener algo menor. Bueno. Con lo cual, aquí le ponemos los valores absolutos porque estamos estudiando esto en general, pero realmente en la práctica, simplemente escogiendo el signo, la dirección adecuada, dependiendo de si es de maximizar o de minimizar, que recordemos que eso lo podemos cambiar simplemente multiplicando por menos 1, ¿no? Entonces, para cada función nosotros tenemos una dirección y los podemos hacer todos de maximizar o todos de minimizar si queremos. Y una vez que sabemos la dirección, pues escribimos estos términos en una dirección o en otra. Bien, aquí tenemos una breve representación gráfica de cómo estaríamos midiendo cada una de estas distancias. En particular, si aquí lo que tenemos esta fuese la solución ideal, es decir, este punto de aquí es tanto en la coordenada horizontal como en la vertical, supongamos que estamos maximizando, ¿no? Con lo cual, cuanto más a la derecha y cuanto más arriba, mejor. Entonces, esto sería lo máximo que me puedo ir tanto a la derecha como arriba, pero optimizando cada una de ellas por separado, realmente no puedo alcanzar este valor, sino que yo puedo alcanzar el óptimo vertical en este punto y puedo alcanzar el óptimo horizontal en este punto. Entonces, ¿cuál sería la distancia de un punto, por ejemplo, a la solución óptima? Pues si yo estoy con este punto, la distancia al óptimo sería sumar esta distancia más esta distancia, ¿vale? Es decir, sumar la distancia en cada una de las coordenadas individualmente. Mientras que aquí sería el máximo. Si yo tengo este punto, pues por un lado tengo la distancia horizontal al óptimo, que es esta, y por otro lado tengo la distancia vertical al óptimo, que es esta. En este caso el máximo sería la vertical, con lo cual diríamos que la distancia es simplemente esto, no la suma, ¿vale? Bien, y luego llegamos a un paso distinto.
Aquí comenta que la euclidia no la vamos a utilizar, ya hemos comentado que eso no es lineal. Y vamos a un paso que he anticipado antes, que es el hecho de normalizar. Generalmente, si queremos comparar las distancias para cada una de las funciones objetivo, no lo podemos hacer tal cual, porque realmente cada función objetivo puede ser completamente variopinta. Es decir, la estamos midiendo en unidades distintas. Unas son funciones objetivo que estarán midiendo, imaginemos, euros, otras segundos de tiempo, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no tiene sentido. A lo mejor una diferencia, por llevarlo a números concretos, quizás una diferencia de 1 euro y una diferencia de 1 segundo no sean comparables en absoluto. A lo mejor está más cerca en términos relativos una solución que se queda a, vamos a decir, a 10 euros del óptimo, que una solución que se queda a 2 segundos del óptimo. Quizá quedarse a 2 segundos del óptimo es mucho peor en términos relativos. No lo sabemos porque depende realmente de las unidades con las que estemos midiendo las cosas, claro. Es decir, no tiene por qué ser una unidad de cada función objetivo igual de importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer habitualmente es normalizar cada uno de estos términos, es decir, cada uno de los, vamos a decir, de los sumandos en el caso de la distancia n1 o simplemente de los términos en el caso de la distancia de infinito, normalizarlos, es decir, dividirlos por una cierta cantidad para transformarlos para, de alguna manera, que estén en las mismas unidades, por ejemplo, para que se muevan siempre entre 0 y 1. Entonces sería de alguna manera como medirlo en términos relativos, ¿vale? De manera que yo, para cada coordenada, pues yo me estuviera midiendo, pues quizás entre 0 y 1, cuánto me separo del óptimo. Si estoy en 0,95, pues es que me separo un 5% del óptimo en esa coordenada. Y si en la segunda coordenada la distancia es 0,92, pues significa que me separo un 8% del óptimo en esa coordenada. Entonces ahí ya sí que lo estamos poniendo en las mismas unidades y sí que ya puede tener luego sentido comparar distintas, digamos, sumar esos términos o esas distancias, mejor dicho, o quedarnos con el máximo, ¿vale? Porque ahí ya sí que estamos ponderando cada una por lo que resulta conveniente. Entonces eso es lo que aparece aquí. Básicamente cada uno de los términos lo dividimos por una cierta cantidad para transformarlo en, digamos, para normalizarlo, para transformarlo en un valor entre 0 y 1. Es verdad que aquí, fijémonos que está dividiendo por el óptimo, lo cual no está mal, es mejor que no dividir por nada, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer nosotros, de hecho, es dividir por el rango. El rango es simplemente el máximo menos el mínimo. Es decir, imaginemos que una variable, la variable, por ejemplo, z1, ¿no? Imaginemos que la variable z1 se puede mover desde el 7, ese es, imaginemos, el mínimo que puede tomar z1, hasta 20, ese es el máximo que puede tomar z1. ¿Vale? Pues entonces el rango, en este caso, sería 13. 20 menos 7, ¿no? De manera que si yo, por ejemplo, estoy por aquí, estoy a 6 y medio, ¿no? Es decir, lo que tendríamos 13,5, que es justo el punto medio, ¿no? Aquí la distancia a cada uno de los extremos, pongamos que estoy maximizando, ¿no? Si estoy maximizando, entonces lo que me interesa sería esta distancia, ¿no? Esa distancia es 6,5, pero si yo 6,5 lo divido por 13, ¿qué me queda? 0,5, es decir, 50%, es decir, estoy a la mitad, me estoy dejando la mitad de todo el rango, ¿no? Entonces, de esa manera conseguimos normalizar de manera más, conseguimos siempre traducir la distancia de cada coordenada, llevárnosla a un valor entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso es lo que vamos a utilizar para normalizar en lugar de lo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que la expresión que realmente nos interesaría sería coger el óptimo, imaginemos que estamos maximizando, ¿vale? Con lo cual, si yo pongo zi asterisco menos zi, pues esto va a ser positivo, con lo cual lo puedo escribir simplemente así, y lo divido por el rango. ¿Cómo calculo el rango? Pues el rango es zmax menos zmin. Eso se puede calcular individualmente. Es decir, resuelvo el problema uniobjetivo, esto iésimo, ¿de acuerdo? El iésimo. Eso se puede calcular resolviendo el problema uniobjetivo iésimo, y digamos, tanto para maximizar como para minimizar. Es decir, sacamos tanto el máximo como el mínimo para cada una de las funciones objetivo individualmente. Y hasta una vez que ya tengo esto, pues entonces ya dividiendo por esto ya me aseguro de que esta división de aquí va a estar entre 0 y 1. Y además lo voy a estar midiendo en porcentaje. Fijémonos además que de hecho el óptimo, es decir, este de aquí, es uno de estos dos de aquí abajo. Es decir, o bien es el máximo si es un problema de maximizar, o bien es el mínimo si es un problema de minimizar. Con lo cual realmente este de aquí ya es uno de estos dos, ¿vale? Como estábamos asumiendo que es un problema de maximizar, de hecho,
pues estos dos van a ser iguales. Es decir, el ZI óptimo va a ser el ZI max. Y si fuera un problema de minimizar, pues al revés. Entonces el ZI óptimo hubiera sido el ZI min y esto lo habríamos puesto al revés. Habríamos puesto esto al revés para que fuera la resta al revés para que fuera positiva, ¿no? En definitiva, que dividimos estas distancias en cada coordenada por el rango, que es el máximo menos el mínimo, y eso, y luego ya, pues eso ya sí que nos permite de alguna manera decir que cada coordenada la estamos midiendo en las mismas unidades, entre comillas, con lo cual luego ya pues podemos sumar en el caso de que queramos tomar la distancia 1 o podemos tomar el máximo en el caso de que queramos tomar la distancia infinito y ya minimizar esa distancia. Ese sería nuestro nuevo problema. Sería un problema uniobjetivo de los que sabemos resolver, pero la función objetivo ya no es ninguna de las originales, no es Z1 ni Z2, sino que es el mínimo de las distancias, el mínimo de la distancia, 1 infinito o lo que sea, a esta solución ideal. ¿Vale? Bien, vamos a ver para terminar un ejemplo, para ya aclararlo por completo. Imaginemos que tenemos el siguiente problema. Tenemos un problema de optimización multiobjetivo con estas dos funciones objetivo que tenemos por aquí. Las dos son de maximizar, 0,4x1 más 0,3x2 y por otro lado x1. Entonces, y sujeto a una serie de restricciones y lo que sea. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero, recordemos, obtenemos la solución ideal, es decir, optimizamos cada uno de los dos problemas individualmente. Es decir, yo primero maximizo solo atendiendo a la primera función, ignorando la segunda, y al revés, optimizo la segunda función objetivo, ignorando la primera. Obtenemos esta matriz de pagos que tenemos por aquí, con lo cual, pues, por ejemplo, el primer óptimo es 100-300, y ahí obtenemos unos valores de 130-100. 130 es, por tanto, el máximo de la primera función objetivo. 250 es el máximo de la segunda función objetivo. Entonces, si cogemos la métrica L1, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, pues fijémonos. ¿Cuál es el óptimo ideal? El óptimo ideal es, por un lado, a ver que lo marco por aquí, por un lado 130 en la primera función objetivo y 250 en la segunda función objetivo. Con lo cual, yo para cada función, es decir, para cada punto, yo voy a querer calcular, por un lado, en la primera coordenada, la distancia a 130, que la calculamos de esta manera, ¿verdad? Es decir, la primera coordenada, la primera función objetivo es 0,4x1 más 0,3x2. Pues calculo la distancia de eso a 130, que sé que es el óptimo, sé que es el máximo. Como estoy maximizando, pues ya digo, como sé que el máximo es 130, pues lo puedo escribir en este orden, el 130 lo pongo primero, y esta resta yo sé que siempre va a ser positiva, ¿vale? Entonces, esto va a ser la distancia de la primera función objetivo, valga lo que valga, a su óptimo, que sé que vale 130. Lo normalizo, en este caso está dividiendo por 130, pero como digo, nosotros realmente va a ser preferible que utilicemos esta fórmula de aquí, porque esto nos asegura que todos los valores van a estar entre 0 y 1. Y ya está, entonces ya con este término estamos calculando la distancia que tiene nuestra solución al primer óptimo. Hacemos exactamente lo propio con la segunda, aquí estamos calculando la distancia de la segunda función objetivo, que es simplemente x1, ¿vale? Eso es simplemente lo que vale la segunda función objetivo, pues calculamos la distancia de la segunda función objetivo a su óptimo, ¿vale? Que es 250. Normalizamos, entonces ahora ya nos aseguramos de que están en las mismas unidades. Fijémonos que la primera solo llega a 130 y la segunda llega a 250. Con lo cual, claro, es en cierto sentido esperable que la distancia o el margen que nos dejemos en la segunda función objetivo sea mayor. Por eso tiene sentido normalizarlo para que realmente sean comparables, ¿no? Y ya está, esas son las distancias de cada una de las coordenadas y las sumamos. Y luego, si hubiésemos tomado en lugar de la métrica L1 la métrica L infinito, pues esencialmente tenemos lo mismo. Recordemos que lo que tendríamos sería, en lugar de cada uno de estos términos que tenemos aquí, el máximo de estos dos términos. Es decir, que lo que tendríamos sería, tendríamos el máximo de estos dos términos que aparecen aquí. Es decir, si a todo esto, le voy a poner simplemente aquí un asterisco y a este el doble asterisco, pues tendríamos que nuestra función es el máximo entre el asterisco y el doble asterisco. En lugar de la suma, el máximo. Si eso lo transformamos en un problema, como es un problema minimax, ¿verdad? Porque lo que quiero es minimizar esta distancia, o este máximo de distancias, pues lo transformamos utilizando la estrategia habitual. Entonces hacemos el cambio de variable. Z sería igual a este máximo de aquí, con lo cual al final quiero minimizar z. Z, por tanto, representa el máximo, representa la distancia infinito, en este caso concreto. Y luego añadimos las restricciones correspondientes, que son precisamente, pues, esta de aquí, que es la que me asegura que
que z es mayor o igual que la distancia a la primera coordenada, y esta, que sería z mayor o igual que la distancia a la segunda coordenada. Bien, es decir, un problema de minimax normal y corriente. Aquí ya nos está diciendo que, de hecho, al resolver el primer problema, la solución que nos salía, este problema uniobjetivo, nos sale la solución 100, 250. Y aquí nos sale la solución 83,3, 208,3. Fijémonos que ninguna de esas es la solución individual, porque de hecho la primera solución óptima individual, es decir, la que, digamos, la solución que optimiza la primera función objetivo era esta, era 100, 300. Y la segunda era 250, 0. Es decir, esos eran los puntos de la región factible que me optimizaban la primera función objetivo y la segunda función objetivo por separado. Sin embargo, lo que hemos obtenido aquí no es ninguna de esas dos, es como una especie de punto intermedio. Estos son puntos que quizás no alcanzan el óptimo en ninguna de las dos funciones objetivo individualmente, pero en conjunto sí que se quedan más cerca de lo que se quedan estas, ¿vale? Porque, por ejemplo, esta, pues ya digo, alcanza el óptimo en una de ellas, pero en la otra se queda muy lejos. Por ejemplo, en esta, en la segunda función objetivo se queda a 150 unidades de lo que realmente es el óptimo de la segunda función objetivo. Y esta realmente se queda bastante más cerca, se quedaba solo a 30 unidades. ¿Vale? Aquí no nos dice a cuánto se está quedando, pero bueno, suponemos que se está quedando a una distancia inferior, claro, por eso es el óptimo, ¿vale? Entre estas dos, ¿cuál habría que seleccionar? Bueno, realmente ahí ya es cuestión de criterio personal. Es decir, las dos son soluciones lo suficientemente válidas y lo suficientemente razonables como para poder escogerlas. Entonces, pues ya si nos indican en el enunciado que hay que quedarse con L1 o con el infinito, pues se hace lo que dice el enunciado y ya está. Y si queremos escoger, pues lo podemos escoger. Es decir, más allá de eso, tampoco ya hay mucho criterio adicional que podamos aplicar. Es decir, que más o menos es equivalente. Si el contexto del problema nos proporciona alguna información adicional que hace que una de estas soluciones sea preferible, pues adelante. Y si no, pues nos quedamos con la que queramos y ya está.